Traducción, código genético y síntesis de proteínas. Este es el último paso para lo que se conoce como expresión genética. La traducción en sí, al concepto ordinario, es el cambio de un lenguaje a otro. Es decir, tenemos el ARN mensajero maduro y ese ARN mensajero necesita codificarse a secuencias de aminoácidos para dar a una proteína activa. Entonces, en este tema es importante estudiarlo, y lo vamos a ver en un momento, lo que es el código genético y el proceso y las bases moleculares de la síntesis de proteínas. La traducción explica el origen de las enfermedades genéticas también a nivel funcional y molecular. La secuencia de nucleótidos codificantes están organizadas en tripletes y se conoce como codones. Yo se los expliqué en el tema anterior. Y estos codones pues constituyen el código genético. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y es importante que tengan en cuenta de que en el proceso de traducción interviene, primero que nada, un ARN mensajero maduro en el caso de los eucariotas y un ARN mensajero en el caso de procariotas. Sí, recuerden que el ARN mensajero de procariota no sufre el proceso de splicing ni empalme alternativo. Los ARN de transferencia, que son los encargados de transferir un aminoácido a los ribosomas durante la síntesis de proteínas, más adelante vamos a ver cómo es el proceso. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces fíjense acá, ¿no? Tenemos el ADN mediante el proceso de transcripción que ya lo vimos, obtenemos un ARN mensajero maduro que sale del núcleo. Y este ARN mensajero maduro es leído por los ribosomas para dar lo que conocemos una proteína activa. Entonces, en todo este proceso de ADN hasta proteína, recuerden que es el dogma central de la biología molecular y de la expresión genética. Entonces fíjense acá cómo el ADN, con una secuencia específica, un gen específico, termina siendo una proteína fisiológicamente y bioquímicamente activa. Vamos a ver el proceso y las bases moleculares de la síntesis de proteínas. Entonces fíjense acá, aquí quiero que vean lo siguiente. Tenemos el ADN, ¿no? Tenemos el ADN, durante el proceso de transcripción tenemos el ARN mensajero maduro. Este ARN mensajero maduro, mediante la esporina, es transportado al citoplasma. Y en el citoplasma están los ribosomas, que se encarga de la lectura y la síntesis de proteínas. Entonces cada triplete de nucleótidos codifica para un aminoácido. Y los aminoácidos están cargados por los ARN de transferencia que son específicos para cada aminoácido. Entonces fíjense acá, aquí tenemos los ribosomas. Y por ejemplo, aquí está leyendo, ¿verdad? Entonces a medida que va leyendo, se va añadiendo a la maquinaria un ARN de transferencia específico para el aminoácido. Esto lo vamos a ver más adelante y así es como ocurre la síntesis de proteínas. Este ARN de transferencia tiene cargado el aminoácido específico para este codón. Entonces, ¿qué pasa acá? Quiero que entiendan algo, que este aminoácido va a ir formando parte de la cadena creciente y se forma un enlace peptídico hasta formarse el polipéptido. Hacemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar aquí de las generalidades. Es un proceso secuencial 5' a 3', al igual que la transcripción, excepto la replicación, que la replicación es bidireccional y traduce el código genético presente en el ARN mensajero en una proteína funcional. Ocurre en el citoplasma y requiere el ARN mensajero maduro, requiere aminoácido ARN de transferencia, que ahorita lo vamos a ver, que es el ARN de transferencia cargada con un aminoácido específico. Los ribosomas, que es la maquinaria de ARN y proteínas,
complejas encargadas de la síntesis de proteínas y otros factores proteicos que contribuyen al proceso de traducción. Existen tres etapas, al igual que la transcripción: la etapa de iniciación, la etapa de elongación y la etapa de terminación. Fíjense acá, este es el código genético. El código genético, el código genético está, por ejemplo, aquí tenemos los 20 alfa aminoácidos, L-alfa aminoácidos, ¿verdad? Estos aminoácidos son los que forman parte de la estructura de las proteínas. Entonces, cada aminoácido va a estar codificada por uno o por varios codones. Varios codones pueden codificarme para el mismo aminoácido, y esto se debe a algo que se llama degeneración del código genético. Ahorita más adelante lo vamos a explicar. Entonces fíjense acá, por ejemplo, la fenilalanina, ¿sí? La letra universal es F y está codificada por un solo codón, UCU. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que este codón me codifica para este aminoácido, pero sin embargo hay otros que tienen varios. Por ejemplo, este, que es la alanina, puede tener adenina, guanina, el segundo codón, el segundo nucleótido puede ser guanina, adenina, citosina, uracilo, y el tercero citosina. Perdón, esto es así. La letra A significa, esta letra es un número asignado para asignarlo a la secuencia de proteínas en la base de datos. El código genético comienza a partir de acá, por ejemplo G, C, y puede ser cualquiera de estos que está acá, U, C, A, G. Entonces, la citosina, la guanina, citosina, uracilo me codifica para la alanina, pero también me puede codificar la guanina, la citosina y por ejemplo la guanina. ¿Sí? Este triplete, algunas combinaciones de este triplete me pueden codificar para la alanina. Entonces quiero que entiendan acá de que cada aminoácido tiene su codón o sus codones. También hay un codón stop que paraliza el proceso de traducción, y también hay un codón de iniciación. Vamos a verlo más adelante. Otra cosa que quiero que vean acá es que los aminoácidos pueden sufrir modificaciones post-transduccionales, ¿no? Pueden formar puentes disulfuro, pueden ser metilados, pueden ser fosforilados, ubiquitinados, metilados, glicosilados. ¿Sí? Esto que vemos acá son las modificaciones de cada uno de los aminoácidos que vemos acá. Y los colores pues representan los no polares, los polares en verde, los que son ácidos en púrpura y los básicos en morado. Sin embargo, lo que quiero que entiendan acá es el código genético en sí, ¿no? De los tripletes de nucleótidos presentes en el ARN mensajero que me van a codificar para distintos aminoácidos. Entonces, depende de la secuencia de aminoácidos, de nucleótidos del ARN mensajero, me va a dar origen a la secuencia de aminoácidos de la proteína. El código genético, tal y como se escribe en el ARN, se muestra aquí. El código genético es utilizado en la mayor parte de los organismos. Los codones de terminación de la cadena o de detención se muestran en color naranja, como vemos acá. Sí, pues son 3. Estos codones, la maquinaria de traducción, los ribosomas, al detectar estos codones, detiene el proceso de traducción, ¿sí?, del ARN. Y el codón que comienza, el habitual, que es que está en verde, generalmente es metionina, que es el codón de iniciación o el codón de comienzo. En el caso de los procariotas, tienen una metionina, pero es modificada. En lo demás pues codifica metionina, en el caso de eucariotas. Entonces fíjense acá de que, por ejemplo, la serina tiene 4 codones de codificación, la leucina tiene 2 codones, la fenilalanina tiene 2, la cisteína tiene 2. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero sí quiero que entiendan de que existe degeneración del código genético. ¿Qué quiere decir eso? Que varios codones me pueden codificar para
un aminoácido. Existen tres tipos de concebibles de códigos genéticos. La investigación inicial sobre la naturaleza del código genético hace ya más de 50 años manejaban varias hipótesis, ¿no? Que existía solapamiento o puntuación durante la lectura del código genético. Entonces fíjense acá, ¿no? La primera hipótesis consistía en el código solapante, en donde se podría leer tanto de 5' a 3' y de 3' a 5, se podría leer eso ocurre en el ADN, me disculpo acá, pero el código solapante consiste en que se producirá regularidades estadísticas entre los residuos de aminoácidos adyacentes, lo que vemos acá en rojo, que podría modificar los residuos aminoácidos. Sin embargo, esto quedó descartado porque sabemos de que la lectura es de 5' a 3' y de que es por triplete, es decir, que este código solapante quedó descartado. El código puntuado, que la lectura es de 3 nucleótidos, se para un nucleótido, otros 3 nucleótidos se leen. Este código de 4 nucleótidos para este aminoácido, eso queda totalmente descartado, es decir, esta lectura no es válida. El código universal, el código que existe en la naturaleza bioquímica del proceso de traducción, es el código sin puntuación. Las pérdidas de 3 nucleótidos o múltiplos de 3 lo establecen en el marco de lectura, es decir, cada triplete de nucleótidos me va a codificar para un aminoácido, ¿sí? De esta forma ordenada. Si eso se salteara, pues cambiaría el marco de lectura y daría el agregado de otro aminoácido que no corresponde. Entonces, el único modelo que existe es el código sin puntuación, que es el modelo válido. Existen modificaciones del código genético. Por ejemplo, en otros organismos, por ejemplo en la mitocondria de animales y en algunos protozoarios, la arginina funciona también como código de detención, que es el uso alternativo, y el codón de codificación para la arginina son estos dos. En el caso de las mitocondrias, la metionina tiene su uso alternativo y resulta que el codón que la codifica pues da isoleucina. También en las mitocondrias de levaduras, por ejemplo, el uso alternativo puede dar una trionina, y lo habitual es que la leucina esté codificada por estos codones. Entonces quiero que vean acá que esto es el uso alternativo en otros organismos, ¿no? Y por ejemplo en las mitocondrias también tienen otro uso alternativo. Es decir, que un codón puede tener otra función para otro aminoácido. A eso se le conoce como uso alternativo de los codones. Ahora acá vamos a preguntarnos por qué varios codones pueden añadirse, ¿por qué varios codones codifican para un aminoácido? A eso se le conoce como el modelo universal del código genético que está degenerado. Sin embargo, hay una hipótesis que describe esto, que se llama hipótesis de balanceo. Esta hipótesis de balanceo, por ejemplo, se presenta una forma en que la base de guanina del anticodón, el anticodón es el ARN de transferencia, la secuencia del ARN de transferencia en uno de los brazos que reconoce el ARN mensajero y forma un híbrido. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es, que puede aparearse con citosina o con uracilo de un codón, es decir, que no solamente la guanina se aparea con la citosina, sino que también se puede aparear con el uracilo de un codón presente en el ARN mensajero. Y a esto se le conoce como el movimiento o balanceo de las bases en posición 5' del anticodón, necesario para que exista esta capacidad. El código es redundante, es decir, ¿por qué el código es redundante? Porque varios codones pueden corresponder a un solo aminoácido, ¿sí? Que esto lo explica la hipótesis de balanceo. A veces mediante balanceo en la posición 5' del codón. Entonces fíjense acá que existen capacidades de apareamiento de bases en los pares con balanceo.
En la posición 5' del anticodón, es decir, del ARN de transferencia, el que va a cargar el aminoácido, por ejemplo, la guanina se puede aparear con C o con U del codón del ARN mensajero, la citosina con guanina, la adenina con uracilo, la uracilo con adenina o guanina, y este puede ser cualquier nucleótido con adenina, uracilo o citosina. Y esto explica muy bien de por qué pueden existir, o sea, por qué existen en realidad varios anticodones varios anticodones, o por qué existen varios tripletes de codones que codifican para un aminoácido. Entonces fíjense acá, ¿no? Que, por ejemplo, tengo el anticodón presente en el ARN de transferencia, que va a reconocer el ARN mensajero, y este ARN de transferencia, recuerden que va a estar cargado con un aminoácido específico en la maquinaria de traducción. Entonces fíjense acá que la guanina puede formar 3 enlaces con la citosina. Sin embargo, la guanina puede formar 2 enlaces con el uracilo. ¿Sí? Ya esto se le conoce como hipótesis de balanceo, es decir, que la guanina puede aparearse formando 3 enlaces con la citosina o dos enlaces con el uracilo en el extremo 5' del anticodón. Y esto explica muy bien de por qué existe varios codones para un aminoácido. Aquí tenemos un polinucleótido sintético de secuencias repetidas para descifrar el código. Por ejemplo, si tomamos el código, esta secuencia que está acá, si comenzamos a dividirla de 3 en 3, me va a producir polilisina. Pero ¿qué pasa si yo cambio el marco de lectura? Si me salto el primer nucleótido y comienzo a marcar de 3 en 3, me va a dar una poliarginina. Ahora, ¿qué pasa si me salto 2 nucleótidos y comienzo la lectura? Me va a dar algo totalmente distinto, que sería poliglutamato. Entonces, el modelo válido de esto sería la polilisina, ¿sí? Que sería de 3 en 3 sin saltarme el marco de lectura, porque si se salta el marco de lectura, la codificación va a dar otra cosa que no es la real. Las secuencias Child-Delgado son secuencias específicas que se unen al ARN ribosómico 16S de los ribosomas, y estas secuencias se encuentran en el extremo, hacia el extremo 5', aguas arriba del sitio de inicio de la traducción, y son secuencias que están conservadas por ejemplo, en los procariotas, y también son secuencias requeridas para el proceso de traducción. Sin embargo, aquí no vamos a hacer mucho énfasis, sino que la secuencia se cuenta en todos los ARN mensajeros, por ejemplo, de procariotas. Sí, y es necesario para que la maquinaria ribosomal inicie la síntesis de proteína. Estructura y propiedades del aminoácido ARN transferencia. ¿Por qué se le denomina aminoácido ARN transferencia? Porque tiene un aminoácido cargado. ¿Sí? Existe un ARN de transferencia especial para cada aminoácido, y ellos adquieren esta estructura. Esta estructura es una estructura general en donde tiene 4 brazos, y estos 4 brazos, ¿cómo se forman estos 4 brazos? Porque en la secuencia genética de esto existen secuencias palindrómicas, es decir, que son complementarias y se forman estos brazos. Y estos brazos o esta estructura secundaria en forma de trébol es característica de los ARN de transferencias. Claro, sin embargo hay variaciones, ¿no? Hay variaciones en estos ARN de transferencias para cada aminoácido. Por ejemplo, este es de la leucina, este es de la lisina. Vemos que estructuralmente presentan algunas diferencias. Algunos tienen un brazo más largo, otros lo tienen más corto. Entonces cada uno de ellos es característico, ¿no? Y eso tiene su porqué, porque a medida que la maquinaria de traducción va leyendo el código genético del ARN mensajero, ella va cambiando su conformación. Entonces los ribosomas, al cambiar su conformación a medida que va avanzando la lectura del ARN mensajero, el ARN de transferencia se va acoplando estructuralmente
para añadir el aminoácido durante la síntesis de proteínas. Entonces, ¿qué quiero que vean acá? Por ejemplo, las posiciones de las bases invariables, o que rara vez se muestran en morado, que son estas que están acá. Las regiones, por ejemplo, del bucle D o del brazo D, este que está acá, pueden contener diferentes números de nucleótidos que se muestran en azul. ¿Sí? Esto puede ser variable, puede contener diferentes números de nucleótidos y eso cambia de acuerdo al ARN de transferencia específico del aminoácido. Y por ejemplo, los ARN de transferencia tienen nucleótidos modificados. Generalmente los nucleótidos pueden tener nucleótidos modificados. Y fíjense acá el brazo más importante, ¿no? Que es el anticodón, que es el bucle anticodón, que este es el que me va a formar el híbrido durante la lectura del ARN mensajero. Entonces, ¿qué quiero que entiendan acá? De que tiene 4 brazos, de que son diferentes entre los diferentes tipos de ARN de transferencia específica para cada aminoácido, y de que ellos tienen un tallo sector en el extremo 3' donde se va a añadir el aminoácido para poderlo ser cargado en la maquinaria de traducción y poder luego transferir ese aminoácido hacia la síntesis de proteína. Por ejemplo, el brazo T, C y C tiene nucleótidos modificados como citidina y pseudouridina y ribotimidina. Y su función del brazo T, C y C, su función es unión a la superficie del ribosoma. El brazo D, en este caso el brazo D, generalmente tiene nucleótidos modificados como el dihidroxiuracilo y su función es la unión al ribosoma y reconocimiento del aminoácido junto con el aminoácido ARN de transferencia sintetasa, es decir, que este brazo es necesario durante el proceso de llevado a cabo por la aminoácido ARN de transferencia sintetasa y poder añadir el aminoácido. Ahorita este proceso de añadir el aminoácido, el ARN de transferencia, lo vamos a ver. Está el brazo aceptor, este tallo aceptor que lo vemos acá en la gráfica, que todo lo tiene. En este brazo, ¿qué va a ocurrir? Este brazo tiene una secuencia específica CCA, ¿sí? Citosina, citosina, adenina en el extremo 3' OH. Y aquí en este extremo se va a unir el aminoácido. Y tenemos el brazo, por supuesto, el brazo anticodón, que me va a formar el híbrido acá junto con el ARN mensajero. Aquí vamos a ver cómo se añade el aminoácido al ARN de transferencia. Aquí puedo tener cualquiera de los 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Entonces, para ello se requiere una enzima. La enzima se llama aminoácido ARN de transferencia sintetasa. Es una enzima que requiere ATP y libera pirofosfato, y este pirofosfato es sustrato de la pirofosfatasa para liberar 2 fosfatos inorgánicos. Se forma un intermediario, enzima AMP aminoácido, adenosín monofosfato aminoácido, sí, esto es adenosín monofosfato. Luego se libera el adenosín monofosfato y se libera la enzima y tengo el aminoácido ARN de transferencia, es decir, tengo el ARN de transferencia cargado con un aminoácido, que puede ser cualquiera de los 20 aminoácidos. Y recuerden algo, que cada ARN de transferencia es específico para cada aminoácido. Aquí está el proceso más detallado que se requiere ATP y requiero el aminoácido y por lo tanto también requiero el ARN de transferencia, ¿sí? Este que está acá. Entonces se me va a formar un intermediario aminoácido adenilato entre el aminoácido y el ATP y se libera el pirofosfato. Este es el adenosín monofosfato. Se me va a formar este intermediario, ¿no? Que junto con el aminoácido, que sería aminoácido adenilato, luego se libera el adenosín monofosfato y se me va a formar un enlace tipo este entre el nucleótido y el aminoácido. Fíjense acá que puede ser en la posición 3' de la ribosa o en la posición 2' de la ribosa. En cualquiera de estas dos posiciones se va a añadir el aminoácido.
quiero que vean acá de que, por ejemplo, los ARN de transferencia, en el caso de la fenilalanina, la serina, la metionina, la alanina y cualquier otro aminoácido, ellos van a tener posiciones específicas para la identificación de la sintetasa relacionada para poder añadir el aminoácido en el extremo 3'. ¿Sí? Ellas van a tener secuencias específicas de reconocimiento para la aminoácido ARN de transferencia sintetasa para poder añadir el ARN de transferencia. Entonces es muy específico, ¿sí? Sino que las enzimas no van a llegar a reconocer cualquier ARN de transferencia y lo van a agregar, sino que es algo muy específico y tiene secuencias dentro del ARN de transferencia que contribuye al reconocimiento de la enzima y poder añadir el aminoácido en el extremo 3'. El ARN de transferencia adquiere una estructura tridimensional, ¿sí? Tiende a plegarse y a formar estructuras tridimensionales que es reconocida por la ARN de transferencia. Fíjense acá que en la estructura secundaria vimos la estructura ordenada en forma de trébol, pero sin embargo ella se pliega en el espacio en un modelo tridimensional. Y este modelo tridimensional está estabilizada por puentes de hidrógeno, por interacciones hidrofóbicas, por apilamiento de bases. Todas esas interacciones que las expliqué muy bien cuando vimos estructura de ácidos nucleicos contribuyen al modelo tridimensional del ARN de transferencia. Vamos a ver acá los ribosomas. Los ribosomas son la maquinaria de síntesis de proteínas formadas por ARN y formadas por muchas proteínas. Cada subunidad pues tiene muchas proteínas unidas a los ARN ribosomales. Fíjense acá, en el caso de procariotas, los ribosomas está formado por dos subunidades, 30S y 50S, y la subunidad mayor sería 50S y la subunidad liviana, pesada o liviana, que es está la pesada, perdón, que es la 50S, y la 30S, que es la liviana, y ellas dos me forman el ribosoma 70S. ¿Por qué 70S? 70S yo se lo expliqué que es el coeficiente, ese es el coeficiente de sedimentación y va a depender de la velocidad y la aceleración que se aplique durante el proceso de centrifugación en los laboratorios, es decir, que es como una constante para poder que los ribosomas precipiten. ¿Sí? Este es el coeficiente de sedimentación y también va a depender de la masa, del volumen, de la densidad, y todos esos factores contribuyen a que esto sea el número, ¿no? Sea por ejemplo 70S. En el caso de eucariotas, el ribosoma es 80S, está formado por la subunidad grande, la subunidad pesada o mayor, que es 60S, y la subunidad liviana, que es 40S. Entonces fíjense acá, en el caso de procariotas, la subunidad 50S está formada por 31 proteínas distintas y estos dos ARN ribosomales. Y la subunidad liviana está formada por 21 proteínas. Fíjense la cantidad de proteínas distintas que tiene, ¿no? Y el ARN ribosomal 16S. La suma de las dos, tengo el ARN de procariotas, que es 70S. Este es en el caso de Escherichia coli, ¿no? Que es una bacteria. En el caso de eucariotas, por ejemplo, la subunidad pesada o la grande es de 60S y está formada, imagínense, nada más y nada menos que por 49 proteínas. Y estos ARN ribosomales. La subunidad liviana de 40S está formada por ARN ribosomal 18S y 33 proteínas. En la unión de ellas dos tengo el ribosoma 80S. Entonces vamos a estudiar acá de modo muy general cómo ocurre el proceso de traducción, ¿sí? Y cuáles son los sitios de reconocimiento en el ribosoma. Entonces aquí tengo el extremo 5' y 3' del ARN mensajero. El ribosoma tiene tres sitios de unión, ¿sí? Estos sitios de unión le vamos a colocar A, sitio de unión P y sitio de unión E. Y aquí va la cadena polipeptídica que está en síntesis, ¿sí? En el extremo N terminal, que es el primero que va a salir. Entonces, por ejemplo, el lugar del complejo FTU
el factor de elongación, este lugar es donde se van a ir añadiendo los ARN de transferencias cargados con su aminoácido. En este caso sería aminoácido ARN de transferencia específico. También tiene otras regiones que tienen, por ejemplo, esta región que está acá, tiene actividad peptidil transferasa, que se carga de transferir el aminoácido a la cadena polipeptídica en crecimiento. Aquí no voy a aprender que se aprendan cada uno de los factores proteicos que intervienen en la traducción, pero sí quiero que tengan claro de que hay factores de iniciación, factores de elongación y factores de terminación. Por ejemplo, los factores de iniciación, su función cuál es: impulsar la disociación de los ribosomas 70S, y otra función es ayuda a fijar el ARN de transferencia iniciador, y este cumple la función al primero, parecida al primero. Sin embargo, ¿cuál de ellos une es GTP? El factor de iniciación 2, es decir, que requiere GTP para poder llevar a cabo su función. El GTP va a funcionar como la moneda energética durante el proceso de traducción. También hay factores de elongación, que son proteínas que estimulan la elongación o la síntesis de proteínas durante el proceso de traducción. Por ejemplo, una de las funciones de FTU es lleva al ARN de transferencia al lugar A, participa en la recarga de FTU con GTP y facilita la translocación, es decir, la translocación es el movimiento del ARN de transferencia hacia su posición de salida. También hay factores de terminación. Estos factores de terminación o factores de liberación, por ejemplo, está el factor de liberación de estos dos nucleótidos. También hay otro factor de liberación de estos otros dos nucleótidos, y este factor de terminación o de liberación une GTPasa que impulsa a la liberación. Entonces, no voy a pedir que se aprendan cada uno de estos, sino quiero que sepan que existen factores de iniciación, factores de elongación y factores de terminación. Vamos a ver cómo ocurre el proceso de iniciación de la traducción. Entonces, yo les expliqué anteriormente de que los ribosomas tienen tres sitios de unión. Tiene el sitio A, el sitio P y el sitio E, y se encuentra la subunidad grande con la liviana unidas. Entonces, para poder que se inicie el proceso de traducción, el ribosoma necesita separarse de la subunidad pesada y de la subunidad liviana, y esto es estimulado por los factores de iniciación F1 y F3. ¿Sí? Una vez que se une F1 y F3, se separa la subunidad pesada de la liviana. Entonces, los factores de iniciación están unidos a la subunidad liviana 30S, y la pesada pues es liberada. Ahora, ¿qué pasa acá? Recuerden que las secuencias Chain-Dalton son secuencias que es reconocida para el ensamblaje del complejo de inicio de la traducción, encontrada a aguas arriba del sitio de inicio. Entonces, son requeridas. Aquí tenemos el ARN mensajero maduro, pero en este caso es de procariotas, ¿no? En eucariotas también está en la misma secuencia, pero tienen otro nombre. Acá, entonces, fíjense acá que el factor de iniciación IF2 carga GTP, necesario que cargue GTP y cargue el primer ARN de transferencia cargado con metionina. En este caso sería aminoácido ARN de transferencia. ¿Sí? Él lo va a cargar, entonces se va a unir al ribosoma junto con el ARN mensajero maduro y me va a formar el complejo de iniciación. Luego, fíjense acá en el paso 3, el factor de iniciación 2 se libera e hidroliza el GTP, ¿no? El GTP pasa a GDP más fosfato inorgánico y se libera el factor de iniciación 1 y el factor de iniciación 3, y con ello se une la subunidad pesada del ribosoma. Y aquí ya tenemos el complejo de iniciación listo para iniciar el proceso de traducción. Entonces, fíjense acá, ¿no? Vamos a ubicarnos acá y quiero que presten atención acá a esto.
en el paso 1, ¿verdad? Tenemos ya ya el proceso inició como tal. Entonces recuerden que el ribosoma tiene tres sitios de unión: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Aquí ya está la cadena polipeptídica en crecimiento. Sí, quiero que se ubiquen acá. Entonces vamos a ver acá cómo el factor FTU carga los aminoácidos ARN de transferencia. Entonces, fíjense acá que el factor EFTU une, primero que nada, une GTP. Luego que une GTP, carga el aminoácido ARN de transferencia específico. Entonces, una vez, aquí se regresa porque estos son reciclados, ¿no? Una vez que se haya usado, una vez que hayan salido del ribosoma, pues sale GDP más fosfato inorgánico y sale el factor libre. Entonces, ¿qué pasa acá? Una vez que FTU haya cargado en la posición A el aminoácido ARN de transferencia, se va a formar un enlace peptídico de transferencia de la cadena del peptidil ARN de transferencia al aminoácido ARN de transferencia. Entonces, fíjense acá que donde está marcado aquí el color que está naranja, va a formar parte de la cadena polipeptídica en crecimiento, y este está en posición A. Ahora fíjense en la posición P, este queda libre el ARN de transferencia, y recuerden algo, que esto necesita ir avanzando, y para avanzar el ribosoma adquiere el factor de elongación EFG, que este factor de elongación carga GTP. Sí, recuerden que es un proceso que requiere energía, y la energía es tomada del GTP. Entonces el factor de elongación se carga en el ribosoma y estimula el desplazamiento. Entonces fíjense que acá, que el que estaba en P pasa a E, que es el ARN de transferencia libre, que ya cargó el aminoácido, y A se desplaza a posición P con la cadena polipeptídica en crecimiento. Luego que está en la posición E, que es el ARN de transferencia libre, que ya cargó el aminoácido, se libera. Y una vez que se libera, vuelve otra vez a iniciar. Sí, vuelve otra vez a iniciar el proceso. Aquí está el codón, este codón y este codón acá, que ya se leyó. Y este codón que está acá, que ya se leyó, sino simplemente está desplazamiento. Y este sería el lugar A, donde inicia un nuevo ciclo. Sí, inicia un nuevo ciclo, es decir, que se va a cargar un nuevo ARN de transferencia cargado con su aminoácido, o aminoácido ARN de transferencia, y va a hacer el proceso nuevamente. Y lo que quiero que presten atención acá es que es un proceso que requiere de factor de elongación y GTP como energía. Para terminar, estos son los tres codones stop. Una vez que el ribosoma reconoce estos codones, alguno de estos tres codones, que es determinación de codones de terminación o los codones stop, ¿qué pasa acá? Que una vez que reconoce el codón stop, se recluta el factor de liberación o de determinación, ¿sí? Que carga GTP también. ¿Y esto qué va a hacer? Va a estimular el desamblaje de la maquinaria de traducción. Es un proceso que requiere agua. Y fíjense acá, de que una vez se libera el ARN de transferencia y se libera la cadena polipeptídica, y esto pues es estimulado por el factor de determinación o de determinación o de culminación, y por lo tanto se libera el GTP. Este es un proceso que requiere energía, ¿no?, para liberarlo. Se hidroliza GTP a GDP más fosfato inorgánico, y una vez que se desensambla, pues vuelve otra vez a iniciar la síntesis de proteína de otra cadena polipeptídica. En el caso de procariotas, a medida que va saliendo el ARN mensajero del proceso de transcripción, de una vez va ocurriendo el proceso de traducción. Recuerden que los procariotas no existe núcleo como tal y no hay exportación del ARN mensajero, sino que ocurre la traducción ahí mismo. Entonces, en el caso de eucariotas, existe, una vez que el ARN mensajero sale del núcleo al citoplasma,
no es un solo ribosoma que va a hacer la transcripción, sino que hay un proceso llevado a cabo por los ribosomas, es decir, hay muchos ribosomas que van leyendo y van sintetizando proteínas, sintetizando proteínas de forma simultánea en un mismo ARN mensajero, es decir, van avanzando de izquierda a derecha, desde 5' a 3', muchos ribosomas, y me van dando origen a muchas cadenas polipeptídicas. Hay inhibidores del proceso de traducción. Es decir, inhibidores generalmente de los ribosomas. Entre ellos está la tetraciclina, que inhibe la unión del aminoácido ARN al ribosoma y bloquea por tanto la continuación de la traducción. Entonces esto está formado por 4 anillos ciclopentano, 1, 2, 3, 4, 5, por ciclopentanos, ¿sí? 4 anillos ciclopentanos, y están metilados e hidroxilados. Por otro lado, estos antibióticos pues son de origen bacteriano, ¿no? Son unas bacterias los producen para matar otras bacterias, ¿no? Por ejemplo, la streptomicina interfiere con el apareamiento normal entre el aminoácido y los codones del mensaje del ARN mensajero, causando errores en la lectura y produciendo por tanto proteínas aberrantes. Sí, esto está formado generalmente por glucosas que son modificadas. Sí, fíjense que están están 2 anillas de glucosa y está esta pentosa, que están modificadas. Sí, añaden múltiples cadenas aminos, hidroxilos y aldehídos, y fíjense que está conectado por un enlace glicosídico. Entonces esta estructura lo que hace es interferir en el apareamiento normal entre el aminoácido y la ARN transferencia y los codones del ARN mensajero. Ahora la eritromicina pues se une a un lugar específico en el ARN mensajero, el ARN ribosomal 23S, y bloquea la elongación al interferir el paso de la translocación. El cloranfenicol bloquea, fíjense, el cloranfenicol lo que hace es bloquear la elongación aparente y actúa como inhibidor competitivo del complejo peptidil transferasa del enlace amida, lo que está en azul, y se parece a un enlace peptídico. Es decir, que este interfiere durante la transferencia del aminoácido, ¿no? Por otro lado, la puromicina, esta estructura que vemos acá, causa la terminación prematura de la cadena. La parte roja de la molécula en el extremo 3' del aminoácido ARN de transferencia entrará en el lugar A y transferirá la cadena de crecimiento, produciendo una liberación prematura de la misma. Entonces fíjense acá que la función de los antibióticos es de una forma inhibir el complejo o producir proteínas aberrantes o proteínas que están mal codificadas, que no van a tener función fisiológica, y con ello pues mata a las bacterias. Una vez que ocurre la síntesis de proteína, esas proteínas sufren modificaciones post-transduccionales, no post-transcripcionales, sino post-transduccionales, es decir, las proteínas sufren modificaciones químicas para cumplir su función. Entre ellas está la eliminación del N-terminal y del péptido señal, y esto es lo que pasa generalmente con los simógenos, ¿sí? Que una cadena peptídica de la enzima es eliminada para luego dar a la enzima fisiológicamente activa. La glicosilación de proteínas también es necesaria, por ejemplo las proteínas de la matriz mitocondrial que sufren proceso de glicosilación, la hidroxilación de algunos aminoácidos en las proteínas estructurales, en el caso del colágeno. También existe fosforilación, que la fosforilación puede dar a proteínas, puede activar o desactivar proteínas. También está la metilación, que es una marca para su degradación. También está el proceso de acilación, es decir, agregan un ácido graso a la cadena polipeptídica o a la proteína, y esa cadena de ácido graso va a ser como una marca para la exportación a un organelo, ¿sí? Y se va a adherir a la membrana.
de alguno de los organelos. También están los enlaces disulfuro que contribuyen a su estructura tridimensional y lo que es splicing, es decir, que las proteínas pueden ser cortadas por algunas proteasas o peptidasas, endopeptidasas, para dar origen a diferentes proteínas. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Bueno, muchachos, espero haberles explicado esta clase de la mejor manera y espero que estén bien.